Ya, como les decía a sus compañeros que vienen en el horario de consultas, esta cápsula es un poco un resumen de KPM y toda esa teoría que les puede venir mañana. ¿Ya? Ya, entonces vamos a partir por la noción de lo primero, Capital Market Line. ¿Ya? Josué, estás mostrando Ubursos, por si acaso. Sí, ahí lo iba a cambiar Ahí ya. a New Share Whiteboard. Ahí sí. Dígame si se ve el whiteboard. Ya. Entonces, a ver, la teoría del Capital Market Line, ¿ya? Es esta. Es una teoría aplicable a portafolios, ¿ya? Y eso es lo que, ese es como lo que quiero que se graben. Aplica a portafolios, ¿ya? La teoría de KPM induce o al producto de esta teoría se crea una recta que se llama Security Market Line. Esta Security Market Line, como dice su nombre, es para securities, ¿ya? Las acciones tienen otro nombre, aparte de todos los nombres que se pueden saber, son securities, ¿ya? Entonces la teoría de KPM, la Security Market Line, sirve para valorizar acciones, ¿ya? Primero que vamos a hacer es introducir la noción del Capital Market Line. Lo primero que tenemos que hacer es introducir el concepto de activo libre de riesgo, el RF, ¿ya? El retorno del activo libre de riesgo, ¿ya? Y para que entiendan esto, el activo libre de riesgo, comúnmente las empresas lo toman como los rendimientos de los bonos, ¿ya? Rendimiento de bonos. Puede ser un bono en pesos, un bono ajustado con inflación, o sea, un bono en UEFs, un bono en dólares del Tesoro de Estados Unidos. Entonces son rendimiento de bonos, ¿ya? Y lo que tienen que saber ustedes es que hay dos cosas súper importantes. El rendimiento de un bono o la tasa libre de riesgo, esto se llama tasa libre de riesgo, libre de riesgo, eh, tienen dos cosas particulares. Una es que su volatilidad es cero. La volatilidad de la tasa libre de riesgo de un bono es cero, ¿no? Y esto tiene sentido, ¿por qué? Porque habíamos visto que en acciones, sí había volatilidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque su precio se movía en el tiempo y cuanto más disperso estaba respecto a la media, más volatilidad va a tener. Pero acá estamos hablando de bonos, ¿no? Los bonos son renta fija, ¿ya? Entonces no hay este movimiento eh, tan variable en el retorno. Por eso decimos que su volatilidad o desviación estándar es cero, ¿ya? Y por tanto la varianza, obviamente, que es cuadrado. Y también vamos a decir que la correlación de cualquier acción con respecto a la tasa libre de riesgo, perdón, esto se nota como un F y F, ¿no? Cualquier acción I con respecto a la tasa libre de riesgo, F de free risk, ¿ya? Es cero también. ¿Qué nos está diciendo esto? Que las acciones o el rendimiento de las acciones o el precio de las acciones no tiene nada que ver con el precio de los bonos. Y tiene sentido porque ambos son una renta fija y otra renta variable, ¿no? Ya, esto es lo primordial que tienen que saber, ¿ya? Entonces, en función de estas nociones, yo puedo formar un portafolio P, un portafolio P, cuya esperanza de retorno dependa de cuánto le invierto un portafolio de acciones, ¿ya? Este I va a ser un portafolio I, portfolio de acciones, ¿ya? El portfolio se llama I, y una inversión en el activo libre de riesgo, ¿ya? Entonces, esto es lo que quiero que sepan, ¿no? Acá básicamente estoy aplicando lo que habíamos visto en riesgo y retorno. Que habíamos visto en riesgo y retorno que cuando tenemos un portafolio, la esperanza del retorno del portafolio es la esperanza
de cada activo individual ponderado por su peso, ¿no? ¿Cuánto le invierto a eso? ¿Cierto? Entonces, de aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué sigue después de esto? Después de esto, yo puedo también eh, poner la desviación, la varianza de este portafolio que he creado, ¿ya? Este portafolio está conformado por activos riesgosos, que son acciones, y activo libre de riesgo, un activo libre de riesgo, ¿ya? Entonces, si yo pongo la ecuación de la varianza, este es W cuadrado, sigma I cuadrado, ¿no? Es la varianza del portafolio de activos riesgosos más 1 menos W. ¿Por qué W y 1 menos W? Porque los pesos tienen que sumar 100%, siempre, ¿ya? Y esto al cuadrado por sigma F al cuadrado más W dos veces esto, sigma I, sigma F y rho I, F, ¿no? Entonces, esta es la correlación entre I y el activo F. Ya. Entonces, esa sería la varianza de este portafolio que he creado, ¿cierto? Yo había dicho que la sigma F es cero, entonces esto se va y esto se va, porque la correlación también tiene que ser cero, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con esto? Que este portafolio, que está conformado por activo o un portafolio de activos riesgosos, que son acciones, y un activo libre de riesgo, este portafolio total solo va a depender de el riesgo, la varianza, solo va a depender de cuánto le invierto a este portafolio de acciones. ¿Tiene sentido? ¿No? Porque el activo libre de riesgo básicamente no tiene volatilidad, ¿ya? Luego de eso, si uno hace matemática, uno puede obtener esto, sigma I. Entonces, si yo reemplazo este W aquí, en esta fórmula, yo voy a obtener lo siguiente. Voy a obtener que este portafolio P, conformado por acciones, un portafolio I con acciones riesgosas y un activo libre de riesgo, va a tener esta fórmula, ¿no? Esto es RI, RF, partido sigma I, más RF, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice? El retorno, la esperanza de este portafolio P va a depender de un activo libre de riesgo y de cuánto le invierto y el rendimiento de este activo, el portafolio I de acciones, ¿ya? Entonces, esto induce una recta, ¿ya? Si uno grafica esto, uno va a tener algo como esto, ¿ya? Entonces, acá va a tener ERP y acá va a tener sigma P, ¿ya? A esta ecuación va a ser tangente a la curva que habíamos visto, si se acuerdan, de portafolios. ¿Se acuerdan que habíamos visto estos portafolios y había dicho que esta línea de acá, que estoy achurando, era la frontera eficiente? ¿Ya? Esta recta va a chocar acá, ¿ya? Y ojo, vamos a decir que la Capital Market Line, ¿ya? La Capital Market Line, cuando este I, portafolio de acciones riesgosas que yo les había dicho, era el mercado, entonces la ecuación quedaría de la siguiente forma, ¿no? Quedaría sigma P por RM, ¿no? Que es el retorno, la esperanza del retorno del mercado, partido sigma M, que es la volatilidad de mercado, más RF, que es el activo libre de riesgo de ese mercado, ¿no? Eh, esta ecuación ya se llamaría Capital Market Line, ¿ya? Entonces viene de esa noción, ¿ya? Y esto de acá, antes del Capital Market Line, esto de acá se llama, ¿alguien sabe cómo se llama? El Sharp, el radio Sharp. El Sharp Ratio, sí. Esto, esto está indexado con I, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero saber qué portafolio es mejor, un I o un I', ¿ya? Porque puede pasar, ¿qué pasa? Que un portafolio me ofrezca un mayor retorno con respecto al I', por ejemplo, pero también me ofrezca una volatilidad un poco mayor, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a decidir cuál es mejor?
con el Sharpe ratio, ¿ya? Y el Sharpe ratio, ¿cuál es su interpretación? Y esto anótenlo si quieren. El Sharpe ratio tiene la siguiente interpretación. Es la unidad o el retorno extra que yo, un inversionista, asume por aumentar en una unidad el riesgo, ¿no? Eso sería como la interpretación del Sharpe ratio, ya que nos dice en cuánto aumenta justamente la rentabilidad de un portafolio al aumentar una unidad de riesgo, ¿ya? Es como la métrica clave. Siempre el mejor portafolio cuando estemos comparando va a ser el de mejor Sharpe ratio, ¿ya? Habíamos dicho que había un portafolio llamado portafolio mínima varianza, portafolio mercado, que lo habíamos visto en riesgo de retorno. No lo vieron, creo que también lo puse en mi guía, en la cápsula que publiqué, cápsula de riesgo y retorno, ¿no? Y ahí también había mencionado que obviamente si yo quiero un mayor rendimiento, voy a exigir, va a ser un mayor riesgo, ¿no? Mayor riesgo, mayor retorno, eso sí tienen que saberlo. Pero ahí cuando queramos comparar, Sharpe ratio, ¿no? Esto es el Sharpe ratio. Y si se dan cuenta, es la pendiente de esto, esta recta de acá, es la pendiente. Tiene sentido, pues es como la derivada, ¿no? Ya. Entonces, ya introdujimos el Capital Market Line, ¿ya? Entonces, lo siguiente que sigue es la Security Market Line, ¿ya? Y para la Security Market Line necesitamos KPM, ¿no? KPM. El Capital Asset Price Model. Como dice su nombre, valoriza activos, ¿ya? Capital Asset, asset activo. Entonces, ¿qué nos dice el KPM, perdón? Nos dice que el retorno de un activo individual va a depender del activo libre de riesgo, pero en vez de utilizar volatilidades y todo eso, vamos a introducir el concepto del beta, ¿no? ¿Alguien sabe qué es el beta? A ver, si tienen que saber qué es el beta para mañana. Eso les digo. ¿Alguien sabe qué es el beta? Indica el riesgo no diversificable, ¿no? Sí, sí, pero más que eso, ¿qué relación tiene con el mercado? ¿Alguien me lo podría decir? ¿Podría repetir esto último? Eh, que depende del beta, el KPM. Eso, ya. Bueno, básicamente el beta es cómo se mueve una acción individual con respecto al mercado. Eso, la sensibilidad del activo con respecto al mercado. Muy bien, Javier. Entonces, esto depende del mercado. Por ejemplo, Tesla, ¿ya? Si queremos calcular el beta de Tesla, siempre va a ser respecto al mercado, por ejemplo, de autos, ¿ya? Y va a medir la sensibilidad. Un mayor beta, un beta mayor a 1, significa que si el mercado le va bien, a Tesla le va a ir muy bien, porque es mayor a 1, no sé, 2, un beta de 2. Un beta negativo, ¿qué indica? Que se mueve en contra del mercado, ¿no? Si al mercado de autos eléctricos le va bien, a Tesla le va mal, si tuviera un beta negativo, pues, ¿ya? ¿Y qué pasaría con beta cero? Y está en la guía de riesgo y retorno y KPM. Pero beta cero, ¿qué sospechan? ¿Qué activo en la economía, y no me estoy refiriendo a una acción, qué activo sería o tendría un beta cero? ¿Mm? ¿A quién se le ocurre? A ver en el chat. El de libre riesgo. Exacto, exacto. Sería el activo libre de riesgo, ¿ya? Y para eso, bueno, su compañera no sé si lo respondió Javiera porque se sabía la fórmula del beta, pero todo eso, de la noción también de qué es un beta, ¿no? Pero el beta de un activo, y estoy hablando de cualquier activo, ya acción, etcétera, es su covarianza respecto al mercado y la varianza del mercado, ¿ya? Y recuerdan que la covarianza se podía relacionar con la correlación, ¿no? La covarianza era del activo I con respecto al mercado era la desviación de I, la desviación del mercado y la correlación entre I y el mercado, ¿ya? Y
la varianza del mercado. Esto es importante que sepan. Ya, esto es importante de que sepan, y de aquí va a salir, por ejemplo, el saber cuándo, por ejemplo, el beta del activo libre de riesgo es cero. Podría escribir eso del beta, ya. Es que igual está en la guía, pero ya. Cuando beta I es cero, estamos hablando del activo libre de riesgo, TRF, ¿ya? El único activo que va a tener un beta cero va a ser el activo libre de riesgo. Obviamente puede haber acciones muy raras que tal vez tengan beta cero, no sé. Eso sí desconozco. Pero en general, cuando nos referimos a un beta cero, no estamos diciendo que es el RF. ¿Por qué? ¿De dónde sale que beta es igual a cero para el activo libre de riesgo? De esto, la correlación de I con respecto al mercado. Porque acá estamos hablando del mercado de acciones, ¿no? Y también esto viene de la desviación del F, porque acá sería sigma F, sigma de mercado, correlación de F con respecto. Entonces, esto es cero, y esto también obviamente es cero. ¿No? Entonces, de acá se deduce claramente que el beta sería eh, cero para el activo libre. Ya cuando el beta es mayor a cero, estamos hablando de una acción que va a favor del mercado, digamos, ¿no? Que va a favor del mercado. ¿Ya? Por ejemplo, si una acción, o la empresa, perdón, si el rendimiento del mercado le va bien, a la acción le va a ir bien. Va a aumentar el retorno, o si el precio aumenta, el mercado, el precio de la acción y también aumenta, ¿no? Y acá con el mercado no me estoy refiriendo al mercado, por ejemplo, de autos eléctricos, o hay índices de mercado, no sé si lo comentaron en clase, seguro que sí, porque siempre lo comentamos, pero hay índices de mercado que lo podemos asumir como retornos de mercado también. ¿Qué índices de mercado conocen ustedes? A ver, lo que van a clase. El SP, exacto. El SP 500 es un índice bursátil de mercado de las 500, las 500 most powerful business en Estados Unidos. Sería como las 500 empresas más poderosas de Estados Unidos. ¿Ya? Ese índice se va actualizando, es un índice representativo del mercado accionario americano. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tiene que saber. Y cuando el beta es menor a cero, entonces básicamente si el mercado le va bien, a la acción le va a ir mal, ¿no? Por ejemplo, si el beta es menos 2, al mercado le va bien y a la acción le va 2 veces mal, ¿no? 2 veces mal. Algo así, ¿ya? Entonces, esto para beta individuales, ¿no? Beta de acciones individuales, ¿ya? Cuando yo hablo de un beta de portafolio, ahí cambia la cosa, ¿ya? Pero el sentido del beta del portafolio va a ser muy arraigado a lo que veíamos para el retorno. ¿Se acuerdan que el retorno del portafolio era el promedio de retornos individuales, el promedio ponderado? Entonces, yo tendría lo mismo. El beta del portafolio sería, o la ponderación, perdón, de los pesos con el beta, sería lo siguiente. Igual a 1 hasta n de los pesos, o sea, cuánto le invierto a la acción I por el beta individual. ¿Ya? Cuando queramos conformar un portafolio de acciones y quiero calcular el beta de ese portafolio, siempre voy a usar esta fórmula. ¿Ya? Ya, entonces, ya estamos listos para el KPM. Entonces, el KPM que me decía era esto, ¿no? RI, RF más beta I por ERM menos ERF, ¿ya? Y esto, chicos, tiene un nombre. Esto de acá. ¿Alguien sabe cómo se llama esto? Esta resta. Es muy importante que sepan. Es la prima de riesgo, exacto. Prima o risk premium o premio por riesgo de mercado. El premio por riesgo de mercado, en esencia, ¿qué significa?
En esencia significa cuánto de premio, como dice su nombre, le doy al inversionista por no invertir en un activo seguro, que es un activo libre de riesgo, ¿no? Porque seguro, ¿por qué? Porque su deviación es cero, es lo más seguro que hay, un bono del Tesoro de Estados Unidos, etcétera. No invertir en eso e invertir en el mercado, por ejemplo, ¿no? Este sería como un spread, ¿no? Un delta retorno, si se dan cuenta. Eso sería un extra que se le da al inversionista producto de no invertir acá, sino invertir aquí, ¿no? En el mercado, ¿ya? Entonces, eso es muy importante que sepan, ¿ya? Cuando en vez de me sale ERI menos RF, estamos hablando de el premio por riesgo, simplemente, premio por riesgo, premio por riesgo, ¿ya? Eso es muy importante que sepan, ¿ya? Ojo. Lo otro importante que sepan es cuando una acción se encuentra subvalorada o sobrevalorada. Si se acuerdan, nosotros habíamos visto, ¿no? Que una acción estaba subvalorada o sobrevalorada dependiendo del book value per share, ¿no? Del valor contable de la acción. Y habíamos visto, por ejemplo, si el precio de la acción en el mercado bursátil, no sé, Yahoo Finance, estaba muy sobre el book value per share, decíamos que la acción estaba subvaluada o sobrevalorada. ¿Quién se acuerda? Si el ¿Sí? precio es más grande que el book value per share, entonces está sobrevalorada la acción. Sí, exacto, sobrevalorada, tal cual, ¿ya? Y si pasa lo contrario, está subvaluada, ¿ya? Ahora, cuando estamos hablando de KPM, les había dicho que se va a inducir una recta que se va a llamar Security Line. Es esta recta de acá, la que sale acá, de esta ecuación, ¿ya? Entonces yo voy a tener, en vez de desviación, que era muy parecido a lo que era CML, la ecuación del CML, ¿no? En vez de desviación, yo voy a tener el beta individual. Y acá voy a tener los retornos individuales de cada acción, ¿no? Entonces, esta es la Security Market Line, ¿ya? Y por ejemplo, si yo encuentro acá el portafolio de mercado, esto sería el ERM, ¿ya? Y acá si yo encuentro, por ejemplo, esto está, espérense, esto sería acá, ¿ya? Entonces, si yo, esto está mal graficado, ¿no? A ver, un borrador, creo que es este borrador. Ya ahí, ya. Si lo grafico así, ¿ya? Acá donde cruza esta recta Security Market Line se llama RF, ¿ya? Entonces, justamente, si se dan cuenta, este cachito de acá será el premio por riesgo de mercado, Market Risk Premium, ¿ya? Una acción que se encuentre aquí va a cumplir con la Security Market Line, ¿ya? Si el precio de la acción está arriba de la Security Market Line, vamos a decir que la acción se encuentra subvalorada, ¿ya? Y si está debajo de la Security Market Line, vamos a decir que se encuentra sobrevalorada, ¿ya? Si se dan cuenta, a ver, ¿cómo podría responder esto? Y si lo responde, está listo para el control, obviamente, tema de KPM. Pero, ¿qué beta tendrá el portafolio de mercado? ¿Quién sabe? ¿Qué beta tendría el portafolio de mercado? Piensen un poco. ¿Qué significa el beta? El beta es el comportamiento respecto al mercado. ¿Qué beta sería el portafolio de mercado? ¿Ah? Sería su volatilidad. No, beta. Beta me refiero. ¿Qué valor numérico tendría ese beta? ¿Sería uno? Uno, exacto, porque es el propio mercado. Entonces, acá, en esta línea va a estar uno.
¿ya? Entonces, las acciones que estén acá, mayor a beta, lo vamos a llamar acciones agresivas, que tienen un beta mayor a 1, acciones agresivas. Una acción agresiva, por ejemplo, sería Tesla, ¿no? Cuyo comportamiento respecto al mercado es muy variado, ¿no? Y una acción a la defensiva sería una acción que tenga una menor sensibilidad, ¿no? Eso sería el KPM, como el resumen importante. Cosas importantes que tendrían que saber, por ejemplo, para el control de mañana, saber cómo la fórmula del beta, cómo aplicarlo, saber KPM, ¿no? Esto no sé por qué está así, debería ser RI más beta más o por el premio por día. RM menos R. ¿Ya? Eso deberían saber. KPM, Security Market Line, Capital Market Line. En general, KPM, lo que les dije en el foro, ¿no? Estoy en eso. Pero este es como un resumen que si lo interiorizan y lo saben, lo van a saber. O sea, van a saber cómo responder preguntas del control, que son temas que vamos a preguntar. Eso, chicos, ¿no? Algo que último que les quiero decir, por ejemplo, es la noción de, más que esto, la noción de portafolio, ¿ya? Habíamos visto que siempre los W son mayores a cero, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo encuentro que para un rendimiento necesito un porcentaje menor a cero, ¿ya? Cuando yo encuentro un porcentaje menor a cero, significa que voy a irme en corto, ya va a haber ventas cortas. Entonces, por ejemplo, yo quiero un retorno de un portafolio, yo tengo un activo, no sé, RI, y otro activo 1 menos W, y este es el activo J, por ejemplo. Entonces, si yo encuentro que lo que le tengo que invertir acá en W es, no sé, menos 30%, y por tanto, por ecuación, el 1 menos W debería ser 130%, querría decir que yo me voy a tener que endeudar. Ya este peso va a ser un endeudamiento, peso negativo. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué nos va a decir esto? Que si dispongo de $100, por ejemplo, en mi bolsillo, yo voy a tener que prestarme $30 al banco, no sé, ya, $30 extra, y con ese préstamo voy a tener 130, ¿no? Esos 130 le voy a invertir acá en el activo J, ¿no? Y obviamente, producto de que tengo un préstamo, voy a tener un rendimiento negativo, ¿no? Entonces voy a tener una venta en corta, o más que un rendimiento negativo, una deuda, ¿no? Por eso es un peso negativo, es una deuda. Entonces, eso sería irse en corto, básicamente. Venta corta. Eso, chicos, es lo que deberían saber para mañana. ¿Ya? No sé si hay alguna última duda, si no, para terminar la mini clase de hoy. No sé en cuánto tiempo lo hice. Esto era básicamente lo que les quería poner en la cápsula, que ya la estaba haciendo, cachen que ya la estaba haciendo, solo que justo entró a mi pieza y cerré la laptop y se perdió la grabación. No se puede. ¿Puedes repetir lo último? Venta corta significa un peso negativo. ¿Qué quiere decir peso negativo? Que va a ser una deuda, ¿no? Yo, por ejemplo, si dispongo en mi bolsillo de $100, yo tengo que invertirle 130% de ese dinero acá al activo J. Entonces yo voy a tener que endeudarme con $30. Eso es irse en corto, adquirir deuda, ¿no? Tener un peso negativo. Entonces yo me voy a ir con 130 a, a comprar este activo me va a producir un rendimiento, ¿no? Esto, pero obviamente el $30, que es una deuda, yo voy a tener que pagarlo, ¿no? Entonces, por eso acá se va a expresar como un valor negativo, menos 30%. ¿Por qué? Porque todo esto tiene que sumar 100.
¿Ya? Eso, Alexandra. Ya, chicos. Eso sería todo. Espero les haya servido este mi resumen. Ya, y mañana nos vemos. Mañana va a estar Martín, como les digo, los primeros 20 minutos. Empezamos 10 y 10 en punto. Llegan temprano, calculadora, hojas, todo lo necesario. Vamos a entregar formulario. Eh, y estudien la guía de KPM. Ojo, sí, van a haber ejercicios de KPM. Estudien la guía de KPM. ¿Ya? Eso nada más que nada, no les puedo decir más, obviamente. Eso, chicos, que estén muy bien. Chau, chau, chau.